Buenas tardes. En el marco de las jornadas científicas del Instituto de Inmunología de la UCB, Dr. Nicolás Bianco, y los 300 años del aniversario de la Universidad Central de Venezuela, a mí me corresponde desarrollar el tema sobre microbiota en alergia y autoinmunidad. Desde hace miles de años, los seres humanos han establecido simbiosis con microorganismos que han colonizado diferentes regiones del cuerpo. Entonces, esa simbiosis se ha hecho desde muchos años entre muchos microorganismos y el ser humano. ¿Okay? Mucho antes de que el hombre apareciera, ya estos microorganismos estaban presentes en la Tierra. Y a partir de la aparición del hombre en ella, a partir de sus actividades, a partir de la revolución neolítica, la revolución industrial, la edad de los antibióticos y más recientemente, vemos cómo diferentes actividades y funciones presentes en la vida han desarrollado su relación con la microbiota. Entre ellas tenemos inicialmente el aumento de las enfermedades infecciosas con la disminución a partir de este tiempo, aumento en las enfermedades alérgicas y autoinmunes, aumento en la utilización de sistemas para conservación de alimentos, el uso de antibióticos, aumento en el uso de antibióticos, disminución de la actividad física. Esto aunado también en el caso de niños en desarrollo, la utilización de fórmulas infantiles, el aumento en el consumo de alimentos procesados, el nacimiento a través de cesáreas. Esto ha traído como consecuencia en su relación con la microbiota una disminución en la diversidad de esta. Y esto lo que ha provocado es una disminución transgeneracional de transferencia vertical de microbiota. O sea que hemos perdido información asociada a la presencia de la microbiota y la interacción con nosotros. Dentro de lo que son los conceptos generales, podemos decir que la microbiota es un conjunto de microorganismos que residen tanto sobre la superficie como en las diferentes cavidades del cuerpo, ya sea la piel, la boca, los oídos, la vagina y el tracto gastrointestinal, entre otros. Por otro lado, el concepto de microbioma está relacionado con el conjunto de microorganismos, incluyendo los genes de estos, y que están presentes en todas las células microbianas residentes en el ser humano. Estos dos conceptos tienden a confundirse, pero sin embargo ya sabemos que un microbioma está asociado a la presencia de los genes de estos microorganismos que conforman el microbioma. Vemos también que ya sabiendo que hay diferentes microbiotas en diferentes áreas del cuerpo, como son la nariz, cavidad oral, el esófago, la piel, la vagina, el cabello, el tracto gastrointestinal, gracias al análisis de secuencias del gen 16R del ARN ribosomal, se ha permitido la identificación de las diferentes bacterias que presentan la microbiota de las diferentes regiones del cuerpo y su composición y su proporción en cada una de ellas. O sea, esto es importante para el desarrollo del cuerpo humano, para la actividad durante la vida. Vemos también que ya se han identificado lo que serían las bacterias malas y las bacterias buenas. Las bacterias buenas tenemos la Escherichia coli, el bifidobacterio y el lactobacillus. Mientras que las bacterias malas tenemos el Enterococcus, el Campylobacter, Clostridio y otro tipo de bacterias. A partir del desarrollo de la microbiota, a partir de nuestro nacimiento, se pensaba que no había ningún microbio o microorganismo a nivel de factores prenatales. Pero ya se conoce que la placenta, que antes se consideraba una zona estéril, que no habían bacterias, actualmente ya se conoce que la placenta contiene información, microorganismos asociados a la colonización del futuro bebé. También tenemos factores neonatales como son el modo de nacimiento, ya sea a través del nacimiento vaginal o por cesárea, la edad gestacional, que va a estar asociado a la composición y desarrollo de la microbiota. Igualmente tenemos factores postnatales como son la utilización de la leche materna versus la fórmula, la localización geográfica, el número de miembros de una familia, que va a determinar la transmisión y la transferencia de esa microbiota, la interacción con otros hospedadores, la dieta materna
y la eliminación de la leche materna durante la infancia y posteriormente durante la niñez, donde hay una mayor exposición a diferentes microbios, los cuales van a colonizar y van a conformar el inicio de lo que es la microbiota. Vemos que en el curso de la vida, desde la infancia, pasando por la edad adulta y la vejez, vemos cómo esta microbiota principalmente va cambiando a lo largo del tiempo, donde tenemos que las actinobacterias y las proteobacterias empiezan en la infancia y tienden a disminuir y a hacerse constantes durante la edad adulta y a disminuir durante la vejez. Mientras que los firmicutes, los bacteroidetes, vemos como hay un aumento en la infancia, durante la etapa adulta hay una constante proporción de estas, pero durante la vejez hay una disminución. Entonces vemos cómo la microbiota de un individuo varía a lo largo de la vida, ya sea que en los primeros años predominan las bacterias de tipo bifidobacterias y en la edad adulta hay una sustitución por bacterias del filo Bacteroidetes y Firmicutes. Entonces, dentro de lo que es la composición de la microbiota, vamos a hablar principalmente de la microbiota intestinal. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque presenta características importantes, tales como que los microorganismos que están presentes en el tracto gastrointestinal superan a las células somáticas de nuestro cuerpo en proporción de 10 a 1. Que el 95% de nuestras bacterias están localizadas en el tracto gastrointestinal y que de 100 a 150 veces el número de genes de microbios están presentes en nuestro genoma. O sea que tenemos una interacción con el material genético de esos microorganismos. Y además el intestino grueso alberga el mayor número de bacterias presentes en el tracto gastrointestinal, como más de 1000 especies bacterianas se han descrito actualmente. Entonces, viendo aquí cómo a partir de ese desarrollo de nuestra vida, vemos cómo cambia y cómo aumentan y disminuyen los diferentes grupos de bacterias que van a conformar la microbiota y que van a determinar la evolución de esta con la edad. Dentro de lo que es la microbiota podemos hablar de las funciones. Tiene 4 principales funciones. Una función metabólica, donde se favorece la digestión de sustancias no digeribles, una función de barrera con la producción de compuestos antimicrobianos para evitar la colonización de microorganismos patógenos, otra función de defensa como es el desarrollo del sistema inmune intestinal y la producción de moco con capacidad protectora, y además una función de mantenimiento de la mucosa intestinal a través de la maduración del tubo digestivo, promotor de la mucosa intestinal y la actividad enzimática. Entonces, la mucosa intestinal junto con la microbiota va a generar una actividad importante que va a participar en una serie de funciones importantes para nuestra vida como hospedador, como son la digestión de polisacáridos en la dieta, metabolismo de las grasas, síntesis de vitaminas, diferenciación y renovación del tejido epitelial, modulación y desarrollo del sistema inmune, protección contra agentes patógenos, igualmente la absorción intestinal de monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, conversión a lípidos más complejos, transporte de depósitos a depósitos y una gran cantidad de funciones que están asociadas a la desconjugación y degradación de compuestos que no son capaces de degradarse de manera natural. Además contribuye con un 36% de moléculas pequeñas que se encuentran en la sangre, ácidos grasos de cadena corta, ya vamos a ver la importancia que tienen ellos, los ácidos biliares, los metabolitos de la colina, inactivación de sustancias tóxicas por parte de microorganismos patógenos, destrucción de estructuras vegetales, señales moleculares que interactúan con el desarrollo de las microvellosidades intestinales. Además hay una función de protección estructural y metabólica del epitelio intestinal y la fermentación de fibras dietarias y no digeribles y otros nutrientes que el organismo no es capaz de digerir. Igualmente, cuando la microbiota intestinal se altera, ya sea a nivel de la composición, número y diversidad, se produce un evento que es llamado disbiosis, que no es más que la alteración de la composición y la función de los microorganismos presentes en la microbiota. Dentro de los factores que están asociados a la disbiosis tenemos el estrés, a una alimentación desequilibrada, uso de antibióticos, los cuales causan un desequilibrio de la microbiota intestinal. Esto trae como consecuencia una alteración del equilibrio del ecosistema intestinal, modificar mecanismos de defensa inmunitaria y, por supuesto, en el caso de una microbiota sana,
vemos como hay una gran cantidad de bacterias asociadas a la homeostasis y al equilibrio de la mucosa intestinal y de la respuesta inmunitaria, donde se produce solamente una inflamación fisiológica. Sin embargo, cuando esta microbiota está alterada, se produce la disbiosis, hay una disminución de esas bacterias que contribuyen a la homeostasis y un aumento de los patobiontes, originando un daño epitelial, un incremento de la adherencia de estas bacterias malas y una penetración a los tejidos para originar una inflamación patológica y del desarrollo de enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes. Igualmente, en relación a esto, tenemos que ver cómo es la microbiota en relación con las enfermedades autoinmunes. Ya sabemos que las enfermedades autoinmunes están asociadas a una predisposición genética, a factores ambientales como la microbiota, y que ellas van a, de alguna manera, ejercer acciones sobre la regulación de la respuesta inmunitaria. Vemos que hay una gran cantidad de enfermedades autoinmunes a nivel sistémico y a nivel localizadas o órgano específicas que van a estar asociados a la actividad o la función de la microbiota en ella. Dentro de las que vamos a ver sería entonces, en un primer lugar, el papel de la microbiota intestinal en el lupus eritematoso sistémico. Como todos sabemos, el lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica y órgano específica que va a tener como principal característica que en pacientes con esta enfermedad van a exhibir una disminución de la microbiota intestinal. Y esta disminución va a estar relacionada con una disminución de la diversidad y una disminución en el radio de la firmicutes y los bacteroidetes. Esto va a traer como consecuencia una ruptura de la barrera intestinal, traslocación de estas bacterias a los ganglios linfáticos, mesentéricos y al hígado. Principalmente este aumento de permeabilidad que permite la traslocación de patobiontis a los ganglios linfáticos, mesentéricos y al hígado. Esto va a traer como consecuencia una activación de la respuesta inmunitaria a nivel de la mucosa intestinal, la producción de interferón gamma, respuesta inflamatoria, a través del incremento de la IL-17 y de los linfocitos foliculares asociados a la producción de anticuerpos. Esto va a favorecer que ciertas bacterias como Enterococcus gallinarium y Lactobacillus reuteri van a inducir la producción de interferón gamma y van a estar asociados con el aumento de los síntomas del lupus eritematoso sistémico. Esto va a traer como consecuencia que otros tipos de bacterias van a inducir una mayor severidad de esta enfermedad y, por supuesto, van a generarse otros patobiontes que van a colonizar la mucosa intestinal y por un mecanismo de mimetismo molecular van a reactivar una respuesta inmunitaria para la producción de anticuerpos de tipo contra el ADN o contra otras moléculas. Entonces, la utilización o manipulación de la microbiota intestinal podría de alguna manera mejorar la respuesta frente a esta enfermedad. En este sentido, ya se están haciendo anticuerpos contra estas bacterias para verificar si se pueden modular la respuesta a esta enfermedad. Igualmente, en el caso de la microbiota, el asma, vemos como ciertas actividades como las cesáreas, el uso de antibióticos prematuros, la lactancia artificial y una dieta baja en fibra y rica en grasa puede alterar la mucosa intestinal, puede estimular la respuesta inmune y esta respuesta inmune va también a contribuir a la ruptura de la mucosa intestinal, la cual la microbiota va a ir a entrar a la circulación y puede transmigrar y llegar a la epitelio respiratorio. Ya se conoce que hay un eje intestino-pulmón donde en estos individuos que tienen la microbiota alterada, también esto va a generar unas consecuencias a nivel pulmonar. Y en este caso, en el caso de una predisposición genética, va a originar fenómenos alérgicos y de asma. Sin embargo, ya se sabe que la microbioma protege de enfermedades alérgicas o asma, dada que estas bacterias generan la producción de metabolitos a partir de la degradación de ácidos grasos de cadena corta, transformándolos en butirato, acetato y el propionato, que son importantes elementos para la regulación de la respuesta inmunitaria. Vemos que hay diferentes tipos de bacterias que están asociadas con la protección
contra enfermedades alérgicas y el asma. En el caso de la esclerosis múltiple, vemos cómo nos hacemos la pregunta de que podría ser la dieta o la microbiota factores en la predisposición del agravamiento de pacientes con esclerosis múltiple. Vemos que hay bacterias malas intestinales que pueden ser la consecuencia de un agravamiento de la esclerosis múltiple. Además, según los antecedentes genéticos y las características del huésped. Se ha determinado que Lactobacillus reuteri es un posible responsable del agravamiento de la esclerosis múltiple, estudiado en modelos en ratones de la enfermedad. Además, la bacteria también está presente en el intestino humano, entonces la utilización de probióticos podría tener posibles efectos beneficiosos, ya que esta bacteria estimula la respuesta inmunitaria hacia una fase antiinflamatoria y de acuerdo a la exposición, la genética del huésped y el ecosistema del microbioma podría entonces jugar un papel importante en el agravamiento o el desarrollo de la enfermedad. Ya hablamos del eje intestino-pulmón, pero en este caso en el contexto del SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad COVID-19, en la cual este virus al unirse al pulmón a través de sus receptores específicos va a promover una hiperactiva respuesta inmune, un desarrollo de respuesta inflamatoria, una tormenta de citoquinas, y esta tormenta de citoquinas va a provocar un aumento en la permeabilidad de la mucosa bronquial. Esto va a tener como consecuencia una transmigración a su vez de la mucosa intestinal, de la microbioma de la mucosa bronquial a la mucosa gástrica. Y por supuesto va a generar una serie de eventos a nivel de la mucosa intestinal que va a tener como consecuencia una diarrea. Esta diarrea puede estar asociada a la transmisión por vía fecal oral. Y esto tiene como consecuencia de que esta ruptura de la microbiota va a generar una respuesta proinflamatoria y que entonces la microbiota intestinal podría influir en la respuesta inmunitaria y lo que afectaría la progresión de la enfermedad. Esto trae como consecuencia la infección por COVID, una disbiosis. Esta disbiosis podría comprometer la vida de personas vulnerables como son personas de edad, personas inmunocomprometidas o pacientes con comorbilidades. Entonces, la utilización de probióticos, prebióticos y simbióticos como suplementación podría de alguna manera, por un lado, aumentar la inmunidad, aumentar la resistencia a la infección o una mejor capacidad de recobrarse de la infección en estos individuos con la utilización de estos elementos. Entonces, la relación de equilibrio entre el microbioma y el individuo a través de una microbiota normal o agentes patógenos va a establecerse un equilibrio dinámico entre la patología y la salud a través de un equilibrio dinámico, y que esto va a estar determinado por, o podría ser modulado o regulado por la intervención externa para el control de bacterias, parásitos y hongos, y que en relación con la respuesta inmunitaria y la composición de la microbiota podría tener como consecuencia una adaptación a este sistema o el desarrollo de una enfermedad. Entonces es importante el desarrollo o el control de la microbiota intestinal para una mejor salud. Desde el punto de vista de las conclusiones, podemos determinar que la microbiota intestinal permite el desarrollo de diversas funciones vitales para el mantenimiento de la salud humana. Factores exógenos y endógenos pueden alterar la riqueza y la diversidad de la microbiota intestinal, dando lugar a una disbiosis que induciría diversas patologías. Y finalmente, la utilización de probióticos, prebióticos y simbióticos, y más recientemente la transferencia de microbiota fecal, podrían ayudar a comprender de una manera más acertada cómo es la interacción de la microbioma intestinal en relación con el desarrollo de alergias alimentarias, asma y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, muchísimas gracias por su atención y les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. Muchísimas gracias.